Aquí tenemos, ya, no se olviden, un curso virtual, ¿no? Financiado por Ediciones El Cachimbo, ¿no? Que siempre contribuye para el logro de tus objetivos académicos. Bien, ahí tenemos la literatura medieval, la aproximación a la obra de Dante Alighieri. Haremos pues hincapié en la Divina Comedia y posteriormente hablaremos de el Renacimiento, ¿no? Para enfatizar en la obra de William Shakespeare, sobre todo en Romeo y Julieta. Bien, a ver, la época medieval, ¿qué características generales va a presentar, no? Tenemos el antropocentrismo, fue desplazado por el teocentrismo. El antropocentrismo destacó, pues, como la forma de pensar y entender el mundo en la época clásica, pero en la época medieval, por el dominio de la iglesia, pasaremos a un teocentrismo donde la fe termina imponiéndose a la razón. El hombre confía más en la fe que en la razón, ¿ya? Eso incluso lo podemos observar en las obras de carácter bélico, o sea, de carácter militar, de carácter guerrero, como el poema del Mío Cid, donde casi todas las páginas que integran esta obra hacen referencia pues a Dios de distintas maneras. Dios Padre Creador, Dios Todopoderoso, Señor, ¿no? Nuestro Padre, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, cuando Rodrigo Díaz de Vivar se ve expulsado de Castilla por las mentiras del conde García Ordóñez, la última noche que permanece en ese territorio se le presenta el arcángel Gabriel en sueños y le dice que el Señor estará con él mientras tenga vida, que no lo ha de desamparar. Por eso, cuando despierta el día siguiente, se siente confiado en los objetivos trazados. No porque confía en sus habilidades como un gran maestre de campo, sino porque confía en la protección de Dios. Entonces confía más en Dios que en sus propias habilidades o capacidades, ¿no? A eso me refiero con teocentrismo. Dios está por encima de los valores, capacidades y habilidades del ser humano, ¿ya? Bien, prestigio del idioma latín. El latín es el idioma de culto, ¿no? El idioma que se emplea en las actividades oficiales y en las documentaciones jurídicas de la época. Los textos filosóficos, teológicos y sobre todo jurídicos y religiosos se van a componer en latín, ¿no? Toda persona culta o que se jactaba de ser culta tenía que dominar el latín. Sin embargo, durante la Edad Media vamos a encontrar una transformación y evolución del latín que se va a manifestar a través de las lenguas vulgares, ¿ya? Las lenguas que van a hablar la gente de a pie, la gente del común, ¿no? Nacerá del latín vulgar, mezclada con las lenguas naturales, ¿no? De los territorios en que el latín terminó llegando. De esa mezcla terminará surgiendo pues las famosas lenguas vulgares, como el castellano, como el italiano, como el portugués, como el francés. Por eso cuando oímos hablar a un italiano o a un portugués, si hablan, ¿no?, con cierta paciencia, podemos entenderlo, porque tienen la misma matriz, ¿no?, que es el latín, la misma matriz que nuestro idioma, el castellano, pues, ¿ya? Muy bien, entonces surgen las lenguas romances, ¿no, profe? ¿Por qué lenguas romances? Porque el latín era la lengua de los romanos, ¿ya? Lenguas romances, italiano, francés, castellano, tienen la misma matriz, el latín, la lengua de los romanos. Entonces era hablar parecido a los romanos, ¿no? Por eso lenguas romances. Muy bien. Ahora, los temas destacados durante la época medieval van a ser los heroicos, que se van a manifestar por medio de los juglares a través de los cantares de gesta, como el cantar de Roldán, como el cantar del Mío Cid, por ejemplo, ¿ya? Los temas religiosos van a ser transmitidos por los clérigos y los temas amorosos transmitidos por los trovadores. Mientras los juglares tienen como público a la gente que vive en las aldeas, a los humildes campesinos, los clérigos componen para el público que vive en los monasterios, que habita pues en las abadías, en las iglesias. Es decir, componen para otros religiosos, ¿no? Y perfilarlos en la moral católica. En cambio, los trovadores componen para un público noble,
para un público aristocrático, para el público que habita en las cortes, que habita en los palacios, ¿no? Por eso ellos van a desarrollar la denominación amor cortés. Amor cortés porque está inspirado en una mujer de la corte, una mujer generalmente imposible de alcanzar, porque mientras más imposible, más la imaginaban perfecta. Y mientras más perfecta, mejor y más puro era el sentimiento hacia esa mujer. Ellos van a desarrollar, no te olvides, ese concepto denominado amor cortés, ¿ya? Los trovadores desarrollan ese concepto, ¿no? El amor cortés. La idealización de la amada por su posición económica y social, ¿ya? Y no hay que olvidar que el amor cortés terminará influyendo más adelante en la idealización de la mujer que terminan desarrollando los poetas del dulce estilo nuevo, ¿ya? Muy bien. Entonces, en conclusión, durante la época medieval, la fe domina la razón, ¿ya? El idioma de prestigio es el latín, pero van surgiendo a partir del latín nuevas lenguas, ¿no? Las lenguas vulgares y también romances, ¿ya? Muy bien. Y van a destacar tres temas principales. Lo heroico a través de los cantares de gesta, sus compositores serán los juglares, los temas religiosos que serán compuestos por los clérigos y los temas amorosos desarrollados por los trovadores. Y el trovador va a desarrollar el concepto de amor cortés, que es la idealización de la amada por su posición económica y social. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí imagino que todo claro, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? No se manifiestan, los chicos están dormidos, creo. ¿Qué pasa? Ya, muy bien, sigamos entonces. El Trecento italiano, siglo XIV, ¿no? Muy bien, siglo XIV. Centuria de 1300. ¿Ya? La centuria de 1300, siglo XIV, ¿ya? Muy bien. Durante esa centuria se van a desarrollar obras literarias en lengua romance, ¿ya? ¿Cuál será la lengua romance por excelencia del Trecento italiano? El toscano, que es la base del italiano. Así como el castellano es la base del español, el toscano fue la base del italiano, ¿ya? Muy bien. Ahora, el siglo XIV es el siglo previo al siglo XV. El siglo XV es el siglo donde empieza, donde surge el Renacimiento. Entonces podemos decir que el siglo XIV, que es la época del Trecento italiano, es la época previa al Renacimiento. Por eso también al Trecento italiano se le conoce como pre-Renacimiento, ¿ya? Muy bien, y aquí van a surgir, ¿no?, ideas humanistas, ¿no?, de la mano de Dante, sobre todo de Petrarca y también de Boccaccio. No hay que olvidar que a Petrarca lo llaman, pues, el padre del humanismo, ¿no? Muy bien. Bien, chicos. Es un periodo de gran riqueza artística que precedió al Renacimiento. Por eso se le llama pre-Renacimiento a este periodo, ¿no? Las obras de Dante, de Petrarca, de Boccaccio se convierten en precursoras del desarrollo renacentista. ¿Ya? Muy bien. Y se van a cultivar obras literarias en lengua latina y toscana. Tanto Dante como Petrarca y Boccaccio, hombres cultos, van a crear obras literarias tanto en latín como eh, en toscano. Dante Alighieri va a componer en toscano la Divina Comedia, pero en latín escribiría una obra de carácter lingüístico, ¿no?, de carácter filológico, titulado De vulgar elocuencia. En ese libro, titulado De vulgar elocuencia, se dirige a las personas cultas, a los eruditos. Ahora, ¿cuál es la lengua que usan las personas cultas en la época medieval? Profe, el latín, efectivamente. Por eso Dante Alighieri escribe en latín De vulgar elocuencia. Profe, pero ¿para qué escribe en latín una obra en la que defiende la belleza expresiva de otra lengua, que vendría a ser el toscano? Lo que sucede es que Dante Alighieri quiere enseñarle, hacerle entender a los sabios, a los cultos, que la lengua toscana, esa lengua que se habla pues en las calles por la gente de a pie, es una lengua hermosa, es una lengua bella, que no es menos que otras lenguas como el latín. Y por el amor a ese idioma, de su terruño, considera que su obra más importante, en este caso la Divina Comedia, debe componerse en esa lengua. Y para ser coherente con su pensamiento, con su idea, con su filosofía,
justamente la Divina Comedia, su obra más trascendente, la termina componiendo en lengua toscana, ¿no? En lengua romance, para mostrar la belleza de ese idioma, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos a estos tres grandes autores, Dante Alighieri, Petrarca y Boccaccio, van a forjar, ¿no? Como lengua para crear literatura, para crear obras literarias, el toscano. Si antes se consideraba que la lengua que daba prestigio a una persona era el latín, pues ellos tres se encargarán de demostrar con sus composiciones, la Divina Comedia, el Cancionero, el Decamerón, que el toscano también es un vehículo, que también es un instrumento para crear literatura, para crear arte, que no es una lengua menor al latín. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a centrarnos en la Divina Comedia de Dante Alighieri. A ver, datos precisos de Dante Alighieri, a ver, chicos. ¿Dónde nació Dante Alighieri, chicos? En Florencia, profesor. Excelente, nació en Florencia, ¿no? Y Florencia en los futuros años se convertirá en la base para el desarrollo del Renacimiento, ¿no? No se olviden de ese pequeño detalle, que me imagino ya lo tienen pues ahí bien grabado, ¿no? Ahora, nació en Florencia, en una época en que dos instituciones se disputaban el dominio del mundo, ¿no? Bueno, entendiendo el mundo como Europa. ¿Cuáles eran esas dos instituciones que se disputaban el dominio del mundo? Por un lado teníamos a la Iglesia Católica, que terminará pues imponiendo su voluntad, ¿no? Y en el otro bando, en la otra orilla, teníamos al Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces teníamos a dos grandes figuras enfrentadas, ¿no? El Papa y el Emperador. ¿Ya? Por eso en distintas ciudades de Europa se encontraban facciones conflictuadas, enfrentadas. Unos a favor del Vaticano y su representante el Papa, y otros a favor del emperador y del imperio y su representante el emperador, ¿no? En Florencia teníamos a los güelfos que apoyaban al Papa y a los gibelinos que apoyaban al emperador. En Verona, y esto lo vamos a mencionar después, teníamos a los Montesco y a los Capuleto, ¿no? Entonces ya saben por qué hay una rivalidad, ¿no? En la famosa obra Romeo y Julieta, eh, compuesta por William Shakespeare, ¿no? Porque hay un enfrentamiento, ¿no? Entre los Montesco y los Capuleto, justamente porque forman parte de esa época, ¿no? Profe, pero Romeo y Julieta no es una obra renacentista, sí, pero es una obra que se ambienta en la época medieval, ¿ya? Así como yo en pleno siglo XXI puedo escribir una obra ambientada pues en la época de los incas, ¿ya? Como Rafael Dumet, ¿no? Un autor contemporáneo, ¿ya? Que ha escrito pues una obra ambientada en los tiempos del Inca, ¿no? En los tiempos en que el Perú era conquistado por los españoles. Una novela muy conocida, ¿no? En los últimos años. El espía del Inca. A ver si lo googlean y se interesan por leer esa novela que es, ¿no? Un éxito en distintas ferias actualmente, ¿ya? Muy bien, entonces un autor contemporáneo puede hablar pues de épocas pasadas, de épocas remotas, de siglos atrás. Es más, la escritora de Ave sin nido, Clorinda Mato, en el año 1884, mientras aún vivía en Arequipa antes de llegar a Lima, estrena en Arequipa una obra teatral titulada Imazuma, ambientada pues en la época de la revolución de Túpac Amaru, por ejemplo, ¿no? De la sublevación de Túpac Amaru. ¿Ya? Entonces habla de una época, ¿no? Bastante anterior, ¿no? De muchas décadas atrás. Entonces, William Shakespeare es un autor del Renacimiento, pero que ambienta su obra en una época anterior, en una época pasada, ¿no? Pero el estilo de Romeo y Julieta es un estilo completamente renacentista, pues, ¿no? Donde lo que más importa no es Dios, sino el hombre, ¿no? Y el amor entre un varón y una mujer, ya no el amor de un hombre que busca, pues, a Dios, ¿ya? Muy bien. Bien, regresando al asunto. Dante Alighieri nació en Florencia, ¿ya? En el año 1265. En su ciudad habían dos facciones, los güelfos y los gibelinos. Estos enfrentamientos van a ser referidos de manera constante en la Divina Comedia, por eso hago referencia, ¿no? Al enfrentamiento entre güelfos y gibelinos, ¿ya? Muy bien. Justamente por estos enfrentamientos
los gibelinos terminarían expulsados de Florencia. Los güelfos tomarían el control de dicha ciudad. Sin embargo, entre los mismos güelfos surgió una enemistad, hubo un enfrentamiento, porque hubo güelfos negros y güelfos blancos. Los güelfos negros eran radicales en su apoyo al Papa y querían una sumisión total frente al poder del Vaticano. En cambio, los güelfos blancos, donde se encontraba Dante Alighieri, tenían una posición más moderada. Es decir, acataban al Papa, obedecían al Papa, pero querían tener un poco de libertad, al menos para elegir a sus autoridades locales. Como no llegaron a un acuerdo, como no llegaron a un entendimiento, hubo un enfrentamiento entre ambos bandos. Y este enfrentamiento derivó en la expulsión de los güelfos blancos y en el asesinato de muchos de ellos. Dante corrió con la suerte de ser desterrado, porque pudo haber muerto, pudo haber sido asesinado, pero fue desterrado. Y tras su destierro terminó pues comulgando con las ideas del partido opositor, ¿no? Del partido gibelino. Y es ahí donde bajo esas influencias termina escribiendo una obra titulada La monarquía, ¿ya? También escrita en latín, donde señala que al César lo que es el César. Por lo tanto, el Papa tiene un poder que deriva de Dios. El emperador obtiene su poder del mismo, ¿no? De la misma fuente, de la misma matriz. Por lo tanto, ninguno puede estar por encima del otro. Sin embargo, cada quien tiene terrenos que deben velar de manera distinta. El Papa debe velar el terreno religioso, el terreno moral, el terreno, pues, ¿no? Espiritual. En cambio, el emperador tiene que velar por lo jurídico, tiene que velar por lo político, es decir, por lo terrenal. Pero ambos poderes vienen de Dios, así que ninguno está por encima del otro. Cada quien a su terreno. Esta obra no le gustó nada, pues al Vaticano no le gustó nada, a la iglesia, y es por eso que Dante terminaría siendo más odiado todavía por los papas de la época, ¿ya? Y Dante también terminaría pues odiando a muchos papas de esa época, sobre todo a Bonifacio VIII, que fue el culpable de su expulsión, de su destierro, ¿no? Y es por eso que cuando él baja al infierno, en el octavo círculo, uno de los peores, se encuentra con papas simoníacos, ¿no? Con papas que están enterrados de cabeza, con papas fraudulentos, a los que critica por su amor al dinero y al poder terrenal, y no por defender lo que realmente debieron, ¿no? Haber defendido, que era lo espiritual. Por eso están de cabeza, porque entendieron el mundo de cabeza y lo pusieron de cabeza. Por eso Dante con esta obra quiere corregir pues un mundo anárquico, caótico, corrupto, ¿no? Considera que hay mucha inmoralidad, incluso dentro del seno de la Iglesia Católica. Muchas de estas autoridades no dejan de ser humanos y por lo tanto falibles. Y por eso esta obra está encaminada a corregir, ¿no? Esos errores, esos vicios, ¿no? Que se van perpetrando. Muy bien. Por eso los castigos son terribles, tanto en el infierno y en el purgatorio. Para quien conozca esta obra, decida pues alejarse del mal camino, ¿no? Y sienta temor de que su alma, su espíritu, resulte condenado, pues, ¿no? En el infierno o en el purgatorio, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de Dante al escribir esta obra, ¿ya? Bien. Pero en Florencia también conoció al gran amor de su vida, ¿no? ¿Quién fue el gran amor de su vida? A ver, chicos, porque los tres representantes del Trecento italiano tienen sus musas, ¿no? Petrarca Laura, eh, Boccaccio a María de Aquino. Beatriz. Claro, Beatriz, muy bien, ¿no? Excelente. La musa de Dante fue Beatriz Portinari, ¿no? Vice Portinari también se le conoce, ¿ya? Siempre con B, ¿ya? Vice Portinari. Pero más famosa es su denominación en castellano, Beatriz, ¿no? Beatriz de Portinari, ¿ya? Dante escribe la Divina Comedia cuando Beatriz había fallecido, ¿no? Beatriz había muerto joven después de su matrimonio. ¿Que Beatriz se casó? Sí, se casó con otro hombre. Dante también se casó con otra mujer, disculpen, con otra mujer, ¿ya? Lo que pasa es que en la época en que vivía Dante era difícil, casi imposible que un chico eligiera pues a su futura esposa. Eso lo hacía la familia, ¿ya? Es más, si ustedes leen, investigan acerca de la biografía de Dante, ya la familia de Dante, cuando él era todavía un niño, había pues hecho un
precontrato nupcial, ¿no? Con la familia de su futura esposa, ¿ya? Con la familia Donati. Y es por eso que Dante sabía, ¿no? Que llegado el momento se casaría con Gemma Donati, ¿ya? Y de la misma manera ocurrió pues con la familia de Beatriz, que terminó casándose con Simone de Bardi, ¿no? Muy bien, entonces los amores platónicos eran una constante en aquella época, ya que tú no podías elegir a tu amada, muchas veces pues terminabas amando en silencio y de manera platónica pues a alguien a quien te encontrabas en la calle, en la iglesia, ¿no? En la plaza, ¿no? Etcétera. Muy bien. Así que los amores platónicos eran constantes en esa época, ya que uno no podía elegir libremente con quién pues iba a formar un hogar, ya que estos eran contratos realizados por los familiares, ¿no? Principalmente por los padres. Así que cuando Beatriz se casa, al poco tiempo fallece, debido pues a las diversas enfermedades y pestes que hubo pues en la época medieval, ¿no? Y Dante escribe la Divina Comedia posterior a la muerte de Beatriz. Por eso en la Divina Comedia, cuando Dante está despertando en la selva oscura, aparece el espíritu de Virgilio, quien lo va a rescatar, lo va a auxiliar, ¿no? Del acoso de las tres fieras. Pero Virgilio le termina confesando que un espíritu superior rogó por la salvación de Dante y por eso está él ahí, ¿no? Para socorrerlo. ¿Quién fue ese espíritu superior, no? Ese espíritu puro que rogó por la salvación de Dante. Beatriz, profesor. Entonces, si Beatriz es un espíritu elevado, puro, superior, que está en el paraíso, es porque ya falleció, pues, ya murió. ¿Ya? Entonces, si a ti te preguntan, ¿la Divina Comedia fue escrito eh, cuando Beatriz aún estaba vivo? No, falso. Cuando Beatriz ya había muerto. Por eso la imagen de Beatriz no es una imagen terrenal, sino una imagen celestial, una imagen espiritual. ¿Ya? Y recuerda que el dulce estilo nuevo, que es la escuela poética a la que pertenece Dante Alighieri, considera pues a la mujer como un ser elevado, ¿no? Como un ser celestial, que está ahí para guiarnos por el buen camino. ¿Ya? Eso es lo que hace una mujer según la perspectiva del dulce estilo nuevo, ¿no? El dulce estilo nuevo llama a la mujer Donna Angelicata, y no gratuitamente la llama así, ¿no? Donna Angelicata, Donna Angelical, ¿no? O sea, Doña Angelical, la dama ángel, pues, ¿no? La dama ángel, la mujer que está ahí, presta para auxiliarnos, para socorrernos, ¿no? De caer, pues, en cualquier tentación. Muy bien. Bien, Dante, inspirado por Beatriz y bajo la influencia del dulce estilo nuevo y también de la escolástica, porque la escolástica considera que la razón, con el apoyo de la fe, ¿ya? Es el camino para llegar a Dios. Y no hay que olvidar que en la Divina Comedia esos dos elementos están presentes, ¿ya? En la vida nueva, ¿ya? Él habla de Beatriz, ¿ya? Dante habla de Beatriz y da a conocer que nunca más hablará de esta mujer hasta que no esté en condiciones de decir de ella cosas que jamás se habían dicho de mujer alguna, ¿ya? Simplemente son las reflexiones de Dante. En la vida nueva también nos cuenta de las ocasiones, de las oportunidades que tuvo Dante cuando conoció a Beatriz. ¿Ya? Hace referencia a Beatriz. Claro que Beatriz pues ya había fallecido para aquel entonces, pero menciona, ¿no? Las ocasiones en que conoció a Beatriz. Menciona la primera vez en que se encontraron, cuando era pequeño, tenía 9 años, ¿no? Y 9 años después la volvió a ver saliendo de una iglesia, quedó completamente fascinado, ¿no? E hizo una promesa de que jamás volvería a escribir sobre ella hasta que no estuviera en condiciones de decir de ella cosas que jamás se habían dicho de mujer alguna, ¿ya? Y eso lo va a cumplir cuando escribe la Divina Comedia, porque ningún otro autor de la época de Dante había pues derivado a su amada hacia el paraíso, ¿no? Entonces cumple con su promesa, ¿no? De ahí la importancia de cumplir, ¿no? Con lo que se promete, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, sin mayores preámbulos, hablemos pues de la Divina Comedia. A ver, es una obra épica porque narra y describe, ¿no? Muy bien. Nos describe pues el infierno como un cono invertido que baja hasta el centro de la tierra, nos narra las peripecias que sufre Dante pues al cruzar, ¿no? El infierno, al subir el purgatorio y al ascender por el paraíso. Muy bien. El idioma empleado es el toscano,
también pueden encontrar como sinónimo italiano, ¿ya? Ambas formas son válidas, toscano o italiano, ¿ya? La estrofa es el terceto endecasílabo. ¿Qué quiere decir el terceto endecasílabo? Es una estrofa constituida por 3 versos, y cada línea, es decir, cada verso tiene 11 sílabas métricas. Al verso de 11 sílabas métricas se le llama endecasílabo, por eso estamos hablando de tercetos endecasílabos, ¿ya? La obra tiene 33 cantos para el infierno, 33 para el purgatorio, 33 para el paraíso, más un canto introductorio que se adjunta al infierno. En total, 100 cantos, ¿ya? Uno de introducción, 33 para el infierno, 33 para el purgatorio y 33 para el paraíso. De esa manera, los 100 cantos que constituyen a la Divina Comedia se distribuyen de manera simétrica, ¿no? Cuasi perfecta, ¿ya? 33 para recorrer el infierno, 33 para recorrer el purgatorio, 33 para recorrer el paraíso, y un canto introductorio que es la situación inicial, ¿no? La selva oscura donde despierta Dante, como un símbolo de tomar conciencia de una vida pecaminosa, que es lo que representa la selva oscura, ¿no? Una vida cargada de pecados, de pesares y de culpas, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué es una obra alegórica? Porque usa símbolos para transmitir sus ideas morales y religiosas, ¿ya? El despertar en una selva oscura representa pues el tomar conciencia, el darse cuenta de que su vida ha sido errónea. Él quiere salir de la selva oscura, quiere abandonar ese mundo pecaminoso, pero aparecen las 3 fieras, ¿no? La loba, la avaricia, el león, la soberbia, la pantera, la lujuria, es decir, los vicios, los pecados que siempre están ahí tentándolos. Y Dante de esta manera da a entender que no es fácil dejar de pecar, no es fácil abandonar la vida pecaminosa, es muy difícil. La costumbre a veces nos gana, ¿ya? Pero ahí aparece Virgilio, enviado por Beatriz, ¿no? Entonces ahí aparece otra idea. El amor, ¿no? Puro de una mujer correcta, de una mujer buena, nos va a salvar, ¿no? Es el amor de Beatriz, el amor de una mujer, de una donna angelicata, de una dama angelical, lo que nos terminará salvando. El amor siempre nos termina salvando, ¿ya? Muy bien. Ahora, esta obra está narrada en primera persona, sin embargo, Dante cumple 3 funciones dentro de la obra. Dante no solo es el autor de la obra, es también el que narra la historia y es también el protagonista. Y no te olvides que el número 3 juega un papel fundamental dentro de la obra. El número 3 está asociado con la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? La Santísima Trinidad. De ahí que la estrofa empleada sea el terceto. De ahí que cada parte prácticamente tenga 33 cantos, 33 cantos, 33 cantos, ¿ya? De ahí que Satanás en la parte más baja del infierno tenga 3 rostros, para representar el contrapunto de los poderes de Dios. Si Satanás representa con el color amarillo la impotencia, con el color rojo el odio, con el color negro la ignorancia, Dios es el contrapunto. Ante la impotencia es el poder, ante el odio es el amor y ante la ignorancia es la sabiduría y el conocimiento, ¿ya? ¿Y cuál es el tema de la Divina Comedia? La salvación espiritual, ¿no? Ese es el recorrido que realiza Dante. La perdición, el arrepentimiento y la salvación, ¿no? Es el camino que hace el ser humano para hallar la salvación espiritual. Muy bien. El infierno, como ustedes lo recuerdan, es un cono invertido que baja hasta el centro de la tierra. El centro de la tierra sería el punto más lejano del cielo. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, mientras más bajo caigo en el infierno, más grave es mi pecado y peor es mi castigo, ¿ya? Recuerda que Dante inicia la obra en una selva oscura. Despierta en una selva oscura, ¿ya? Muy bien. Y cuando despierta en esa selva oscura se da cuenta que debe ir hacia un monte cuya cima está bien iluminada. Él quiere llegar a esa cima iluminada, donde está la salvación. Pero aparecen la loba, el león, ¿no? La pantera, estas 3 fieras, y le impiden salir. Pero aparece el espíritu de Virgilio, enviado por Beatriz, quien lo termina socorriendo. De esa manera Dante logra salvarse, ¿ya? Virgilio le informa que debe recorrer con él el infierno y el purgatorio antes de encontrarse con Beatriz. Y ahí es donde empieza su recorrido, ¿no? Su recorrido descendente. Recuerda, el infierno se recorre de manera descendente. Llegan al círculo de los indiferentes, ¿ya? Donde están los cobardes que no hicieron ni el bien ni el mal, son perseguidos por todo tipo de insectos,
cruzan el río Aqueronte, subiéndose a la barca ¿no? del barquero de los infiernos, Caronte, y llegan al primer círculo del infierno. ¿Ya? El primer círculo del infierno. Es el único lugar del infierno donde no existe castigo. Ahí están los no bautizados. En el segundo círculo están los lujuriosos. Ellos ya empiezan a recibir castigos. Son arrastrados por vientos huracanados. En el segundo círculo también se encuentra el juez del infierno. Pregunta, chicos, ¿cómo se llama el personaje que representa el juez de los infiernos? No es Satanás, ¿eh? Minos. Minos, correcto. Minos es el juez de los infiernos. Muy bien. Entonces Dante recurre a un personaje mitológico, como es Minos, ¿ya? Entonces encontramos elementos de la mitología clásica dentro de esta obra, ¿ya? Ya nos vamos aproximando, ¿no? A ese interés por rescatar la tradición clásica que cobrará fuerza durante el Renacimiento. Por eso Dante viene a ser un precursor del Renacimiento, ¿ya? Muy bien. Pero todavía estos elementos de la mitología clásica son empleados, son utilizados para transmitir una idea religiosa ligada con lo católico. ¿Ah? Muy bien. Aquí Minos, pues, es un personaje que castiga, ¿no? Que indica el castigo y por lo tanto es un personaje que inspira temor, ¿no? Que inspira miedo. Pero este temor, este miedo, es para que no te desvíes de las enseñanzas religiosas. Porque si te desvías de las enseñanzas religiosas, vas a llegar ante este sujeto, ¿no? Terrible, ¿no? Al que uno siente temor, pues, ¿no? Ahora, Minos tiene una enorme cola. Él se enrolla con su cola. Si se enrolla 2, 3, 4, 5 veces, te indica pues que irás al segundo, al tercer, al cuarto, al quinto círculo, ¿no? Dependiendo de las vueltas que esa cola dé alrededor de su cuerpo. Profe, pero si yo he cometido muchos pecados, ¿cuál es el lugar que me corresponde? O que mi cabeza va al segundo círculo, mi pierna va al quinto círculo. ¿Cómo es esa distribución, profesor? Se te juzga por tu peor crimen, por tu peor pecado. Si tú eres lujurioso y asesino, ¿cuál es lo peor? Ser asesino. Entonces te vas al séptimo círculo, el de los asesinos. ¿Ya? Muy bien. Luego viene el tercer círculo, ¿no? El círculo de los glotones, ¿ya? Ellos sufren una lluvia de... Bien. Y así, mientras va descendiendo Dante Alighieri, ¿no? Recuerden que en el tercer círculo los glotones pues reciben una lluvia de granizo, pero la superficie en la que se encuentran, ¿no? Sobre la que se encuentran afirmados, es como un lodazal, ¿no? Como un chiquero, como un corral de puercos, ¿no? De esa manera análoga se está refiriendo pues el delito, el pecado cometido. Profe, pero ¿por qué comer en exceso es un pecado? Porque es un descontrol, pues chicos, ¿no? Es un descontrol. Y cuando tú te descontrolas, estás en condiciones o estás propenso a cometer situaciones mucho más atroces, ¿no? Imagínate, tú estás en una fiesta y tú no debes beber, pero la gula no solo es comer, sino beber también, ¿no? Y te descontrolas, ¿no? Bebes en exceso y manejas tu auto ebrio porque te has descontrolado y terminas atropellando a personas inocentes, ¿no? Entonces, un débil carácter, porque el goloso es incapaz de decir no, ¿no? Entonces es una debilidad del carácter, una debilidad del espíritu. Y el espíritu debe ser fuerte, no debe ser débil. Por eso la glotonería, ¿no? La gula es una desviación de la corrección, pues, ¿no? De lo correcto, ¿ya? Por eso también es considerado un pecado, ¿no? Porque nos inclina, nos pone propensos a llevar a cabo situaciones más terribles, ¿no? Muy bien. Luego vienen los avaros, que son los tacaños, los pródigos son los que malgastan, ¿no? Ellos se tiran piedras. Luego pasan la laguna Estigia, ¿ya? Son conducidos por el barquero Flegias, que los lleva pues al sexto círculo, ¿no? ¿Ya? Ahí empiezan a castigarse a los peores pecadores, ¿no? Los herejes, los violentos, los fraudulentos y los traidores son los peores pecadores, ¿no? Son los más desgraciados dentro del infierno. Pero dentro de todos ellos, los traidores son los más malditos, ¿ya? Muy bien. La parte más baja del infierno, ¿ya? El Cosito, es un lago de hielo, es un lago de hielo. En ese lago de hielo están congelados todos los traidores, ¿no? Los que han traicionado a la familia, ¿ya? Los que han traicionado a sus amigos, los que han traicionado a la patria, ¿ya? Y los que han traicionado a quienes les han dado amor, ¿no?
los que han traicionado a sus benefactores. Y en la parte más profunda está Satanás. Satanás está congelado hasta la cintura. Sobresale la otra mitad de su cuerpo, que está rematada con 3 caras, de distintos colores, ¿no? El amarillo la impotencia, el rojo el odio y el negro la ignorancia, ¿ya? Muy bien. En el rostro amarillo está triturando eternamente a Casio. En el rostro rojo a Judas Iscariote y en el rostro negro a Bruto. Tanto Casio como Bruto fueron traidores de Julio César. A pesar de que eran parte de su entorno, incluso habían conspirado contra él anteriormente y Julio César los perdonó. Aún así, después de haber sido beneficiados por el cariño y la confianza de Julio César, no escatimaron esfuerzos para traicionarlo y asesinarlo en el Senado, ¿no? Entonces son traidores. Y en el rostro del medio, en el rostro rojo que representa el odio, está pues Judas Iscariote, que está siendo triturado también eternamente por Satanás. O sea, Satanás en la parte más profunda del infierno juega un doble papel, ¿no? Está siendo castigado, pero también está castigando, ¿no? a 3 traidores de la humanidad, como Casio, Bruto y Judas Iscariote, ¿ya? No te olvides que los castigos en el infierno son eternos, ¿ya? Los castigos en el infierno son eternos. Muy bien. Profe, ¿dónde se encuentra la puerta para bajar al infierno? Según la obra, según la Divina Comedia de Dante Alighieri, en la ciudad de Jerusalén, ¿no? Debajo de Jerusalén se encuentra el infierno, ¿ya? Profe, ¿por qué debajo de una ciudad sagrada, ¿no? De una ciudad, ¿no? Tan relacionada, pues, con lo católico. Porque Jerusalén está arriba y el infierno está abajo. Es decir, arriba lo sagrado y abajo, pues, lo maldito, por así decirlo, ¿no? Un contrapunto, pues, ¿no? Una antítesis. Arriba lo sagrado y por abajo lo maldito, ¿ya? Muy bien. Después de atravesar, pues, el infierno, suben al purgatorio, ¿ya? El purgatorio se encuentra al otro hemisferio, al otro lado del mundo, ¿ya? Se encuentra en el hemisferio sur, ¿ya? Dante Alighieri ya en el año 1300, que es la fecha en que empieza pues a esbozar, ¿no? La Divina Comedia, consideraba que el mundo era esférico, no plano. Por eso nos habla de hemisferios, ¿no? Si hablamos de un mundo plano, si concebimos la Tierra como un territorio plano, es imposible hablar de hemisferios. Solamente se puede hablar de hemisferios pues en un territorio esférico, ¿no? Y Dante ya defendía esa idea, ¿no? De la esfericidad de la Tierra, ¿no? Muy bien. Se estaba adelantando por más de 100 años, ¿no? A los viajes de Cristóbal Colón, ¿ya? Que buscarían demostrar, pues, que la Tierra no era plana, sino redonda, ¿no? Muy bien. Posteriormente Magallanes y Elcano terminarían pues demostrando con su viaje de circunnavegación que efectivamente esa idea era correcta, ¿no? Que la Tierra era redonda. Dante es un adelantado a su época, como ustedes lo pueden observar, ¿ya? Si te preguntan, ¿dónde se encuentra el purgatorio? En las antípodas de Jerusalén, al otro lado del mundo, ¿no? Muy bien, en el hemisferio sur, ahí se encuentra el purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Una montaña, ¿no? Esta montaña ya no se recorre de forma descendente, sino de forma ascendente, se va subiendo. Así como el demonio Caronte llevaba a las almas condenadas al infierno, ahora es una barca hermosa, bella, conducida por un ángel, quien conduce a las almas hacia el purgatorio. Ya no es un demonio como Caronte, sino un ángel quien conduce a las almas hacia el purgatorio. En el purgatorio también hay pecadores, pero pecadores arrepentidos. En el infierno están los pecadores que jamás se arrepintieron. Por eso los castigos en el infierno son eternos y en el purgatorio son temporales, ¿ya? Una vez que Dante entra al purgatorio, le coloca un ángel en la frente 7 veces la letra P. Cada P representa un pecado, ¿no? Un pecado capital. Y a medida que va subiendo por las cornisas del purgatorio, va borrando, ¿no? Esas P porque representa la purificación, la purga de su espíritu, ¿no? Sube por la soberbia, sube por la envidia, por la ira, la pereza, la avaricia, la gula, la lujuria, ¿no? Cuando finalmente se borran todas esas P's, él tiene que subir al Edén, pero ahí ya se despide de Virgilio ya, porque recuerda que Virgilio es un pagano, no ha sido bautizado, por lo tanto no puede ir al paraíso, a ningún paraíso. Por eso tiene que dejar
a Virgilio Dante. Pero antes de subir al Edén tiene que cruzar una barrera de fuego. Dante se atemoriza ante esta barrera de fuego, ¿no? Pero Virgilio le dice que ese fuego lo va a purificar y que cruzando esa barrera se encontrará con Beatriz. Por eso Dante dijo, ya, chao Virgilio, nos vemos. Cruzó la barrera de fuego, elevó su fe y cruzó sano y salvo. Y la última P que tenía en la frente se le terminó de borrar. Ha quedado completamente purificado, se ha despedido de Virgilio y se encuentra con Beatriz. ¿Ya? Una vez al lado de Beatriz, Beatriz le da de beber de 2 ríos del paraíso terrenal, del Edén, el Eteo y el Eunoe. Bebiendo las aguas del Eteo y del Eunoe, se borra todo lo malo y queda todo lo bueno, ¿no? Le sacan todo lo malo y le dejan todo lo bueno, ¿ya? De esa manera Dante queda completamente purificado. Y este espíritu completamente purificado, ¿ya? Por las aguas del Eteo y del Eunoe, le permite a Dante ir hacia el paraíso, ¿ya? Muy bien. Ahora, una aclaración. Virgilio es un espíritu. Beatriz es un espíritu. ¿Dante es un espíritu en la obra? ¿O es un hombre de carne y hueso? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Carne y hueso. Claro, por eso Caronte, ¿ya? Cuando Dante iba a subir pues a la barca de Caronte para cruzar hacia el infierno propiamente dicho, Caronte no lo dejaba cruzar, no lo dejaba subir. ¿Por qué no lo dejó subir Caronte? Caronte le dijo a Virgilio, ese hombre que te acompaña levanta polvo al andar. Los espíritus, las almas, son leves, ¿ya? No levantan ningún polvo al andar. En cambio, un cuerpo, materia, carne, hueso, es un cuerpo pesado. Por lo tanto, levanta polvo al andar. De esa manera nos damos cuenta que Dante no es un espíritu, sino un cuerpo. Es un hombre de carne y hueso, ¿ya? No te olvides, a Dante, según la obra, hace el recorrido por el infierno, por el purgatorio y el paraíso, con su forma humana, ¿ya? No en su forma espiritual, ¿ya? Muy bien. Ahora Dante, con la guía de Beatriz, ascenderá al paraíso, ¿ya? Nos vamos al paraíso. ¿Cuál es la imagen que nos da del universo Dante Alighieri a través de esta obra? Les pregunto, ¿es una imagen heliocéntrica o geocéntrica? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Heliocéntrica o geocéntrica? Miren la imagen, ¿ah? La imagen es el apoyo. Además, estamos en la época medieval, todavía no existe Copérnico, no existen Kepler ni Galileo, así que ¿cuál es la imagen del universo ahí, chicos? Geocéntrico. Claro, pues es una imagen geocéntrica. Dante nos muestra una imagen del sistema planetario donde la Tierra es el centro, es el eje, ¿no? Y esa era la idea de la iglesia, ¿no? ¿Ya? Que luego Copérnico, Giordano Bruno, Kepler, Galileo se encargarían pues de terminar de haciendo pues de lado, ¿no? Muy bien. Por lo cual la iglesia en su debido momento terminaría juzgando en la hoguera al pobre Giordano Bruno y a Galileo lo terminarían encerrando hasta el fin de sus días en su casa, pues, ¿no? Bien, ahora, a ese sistema también se le llama sistema ptolomeico, en honor a Claudio Ptolomeo, ese astrónomo del siglo I, ¿no? De origen romano, que concibió pues este modelo, ¿no? Modelo geocéntrico o modelo ptolomeico. A la iglesia le gustaba este modelo porque consideraba que la Tierra y el ser humano pues era el centro, ¿no? Del universo, ¿no? El ser más importante creado por Dios, el ser humano, pues está en el centro de la Tierra, ¿no? La Tierra es el centro. Y si la Tierra es el centro, la Tierra no se mueve, pues. Entonces todo lo que habita en la Tierra no debe moverse. Si tú naces pobre, pues no te debes mover de esa posición. Pobre tienes que morir. Si naces entre los nobles, pues noble terminarás muriendo, ¿no? Esa era la imagen social también de la época medieval, ¿no? Por eso hubo una pregunta en un examen de historia universal, ¿ya? ¿Cómo se dividía la sociedad en la época medieval? ¿En clases sociales o en estamentos? ¿Cuál era la respuesta, chicos? ¿Cómo era la sociedad medieval? ¿Una división por clases sociales o una división estamental? Están que piensan ahí los chicos, ahí. Están que razonan.
Están que recuerdan. Ese examen vino hace como 3 años, seguro lo diste. En un simulacro, pues en un simulacro. A ver, chicos, ¿cómo era la sociedad medieval? ¿Estaba dividida por clases o por estamentos? A ver, por ahí tengo una respuesta. Claro, era una sociedad estamental, pues, ¿no? Los estamentos no permiten filtros, pues, ¿no? En cambio, una división por clases sí es, ¿no? Permeable. Tú puedes nacer pobre en una sociedad dividida por clases, ¿ya? Pero puedes ascender a otra clase, a la clase media, te esfuerzas más, juntas más dinero y llegas pues a la clase alta. Pero en una sociedad estamental, estas, ¿no? Permeabilidades, estas filtraciones, ¿no? Eran casi imposibles, ¿ya? Muy bien. Ahora, en el paraíso, Dante va a recorrer los cielos que giran alrededor de la Tierra. Son 9 cielos que giran alrededor de la Tierra. El cielo de la Luna, el de Mercurio, el de Venus, el Sol, Marte, ¿no? Júpiter, Saturno, el cielo estelar, ¿no? Y el cielo cristalino. El primer cielo en moverse es el cielo cristalino, el noveno cielo. El noveno cielo, que es el primer cielo en moverse, mueve al octavo, el octavo al séptimo, el séptimo al sexto y así hasta el primer cielo, ¿no? Que es el cielo de la Luna. Recuerda, la Tierra no se mueve, ¿no? Esa es la idea medieval. La pregunta es, ¿y quién mueve al noveno cielo? Fácil, profe, el décimo cielo. El décimo cielo es el Empirio, ¿ya? El décimo cielo es el Empirio. Y en el décimo cielo se halla Dios. En esta obra, el número 3, el número 7, el número 9 y el número 10 tienen fuertes cargas simbólicas. El número 3, la Santísima Trinidad. El 7, los pecados capitales. El 9, Beatriz. Recuerda que Dante vio por primera vez a Beatriz a los 9 años. 9 años después la volvió a ver saliendo de una iglesia y quedó fascinado, mucho más fascinado con Beatriz. Ahora, si tú le sacas raíz cuadrada del 9, la respuesta es 3. Es decir, la raíz del 9 es el 3. El origen del 9 es el 3. Y si Beatriz es el 9, su raíz, su origen es el 3, la Santísima Trinidad. Por eso Beatriz está relacionado con lo feno, con la gracia divina en la Divina Comedia, ¿no? Con lo sagrado, pues, ¿no? Recuerda la imagen de la mujer, ¿no? Una donna angelicata, lo angelical, pues, ¿no? Profe, ¿y el número 10? El número 10 es la perfección. El número 10 es Dios. Por eso la obra tiene 100 cantos, porque el número 100 es un múltiplo de 10, deriva de 10, deriva de Dios. Esta obra, por lo tanto, de manera simbólica, de manera alegórica, se nos está diciendo, es una inspiración divina. Por eso, posteriormente, Giovanni Boccaccio le agregaría el adjetivo divina a la comedia, que era el título original de esta obra, ¿ya? Muy bien, entonces no te olvides, el 3, la Santísima Trinidad, 7, los pecados capitales, 9 es Beatriz y el 10 es Dios. Y en el décimo cielo, el Empirio, Dios se encuentra, ¿ya? Cuando Dante llega hasta el décimo cielo, logra ver una hermosa rosa, una rosa espectacular, una rosa formada por todas las almas bienaventuradas del paraíso, por todas esas almas justas del paraíso. Él quiere saber por qué han formado esa imagen, pero a su lado ya no estaba Beatriz, sino San Bernardo. Y San Bernardo le explica que por encima de esa rosa se encuentra Dios a través de círculos concéntricos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los que están más cerca de Dios reciben amor de Dios. Los que están más cerca reciben más amor todavía, más luz, porque en vida supieron agradar más a Dios. Por eso Dante le pregunta a San Bernardo dónde está Beatriz. Y San Bernardo le explica que Beatriz estaba muy cerca de Dios. Con ello Dante da a conocer que su amada tuvo una vida que agradó mucho ante los ojos de Dios. Y por eso su recompensa, estar cerca de Dios y recibiendo el infinito amor de Dios. Algo que también en su momento Dante termina experimentando, pero que es incapaz de describir, porque una sensación como esa es indescriptible. Solo se siente, pero no se puede razonar ni explicar, ¿ya? Entonces, con esta experiencia maravillosa, termina la Divina Comedia, ¿no? Tiene un final feliz. Dante al inicio de la obra estaba pues en una selva oscura, arrepentido de todos los pecados cometidos,
y al final de la obra termina muy cerca de Dios, recibiendo, ¿no?, el impacto de su amor, el impacto, ¿no?, de su poder, lo cual pues lo deja fascinado a Dante, ¿no? Y sabiendo también que su amada se encuentra muy cerca de Dios, recibiendo el infinito amor, pues, de este Dios eterno, ¿ya? Por eso la obra se tituló originalmente La Comedia por su final feliz, y posteriormente Giovanni Boccaccio, gran admirador de Dante, terminaría agregando el adjetivo divina, ¿ya? Y se quedaría así, como la Divina Comedia. Bien, chicos, ahora sí vamos a resolver algunas preguntas que tenemos aquí, ¿ya? A ver, dice, en la Edad Media el latín se transformó y diversificó, dando origen a las lenguas romances o a las lenguas vulgares, ¿no? Muy bien. A ver, cuya producción literaria al principio se manifestó de forma, ya que la lengua culta y en la que se escribía era el latín. La C dicen por ahí, claro, muy bien, excelente, chicos. Muy bien, excelente. Claro, dando origen a las lenguas romances, cuya producción literaria al principio se manifestó de forma oral, ¿no? Claro. Acuérdense de que los cantares de gesta, que se van a componer en lenguas romances, se divulgaron oralmente en un principio, ¿ya? Posteriormente, ya en la Baja Edad Media, es decir, en los últimos siglos, siglo XI, XII en adelante, empezarían a aparecer obras literarias en lengua romance, ¿ya? Pero ya escrita, ¿no? Muy bien, la 1 la C. La 2 dice, en el género épico medieval se relatan aventuras de héroes nacionales, como el Cantar de Roldán en Francia, pues, ¿no? Estos relatos reciben el nombre de cantares de gesta, mientras que en la lírica, en el sur de Francia, aparecen los compositores de la nueva poesía amorosa llamados, trovadores, ¿no? Muy bien, la clave la B. Esos chicos están, pero imparables, ¿ah? Muy bien, chicos, ¿ah? La 3 dice, en relación con la verdad o falsedad de los siguientes enunciados acerca de las características de la Divina Comedia de Dante Alighieri, dice, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. A ver, utiliza el terceto, estrofa compuesta por versos octosílabos, falso, por versos endecasílabos. Muy bien, parece que es la A, dice Sofía. Tiene un total de 99 cantos, falso, tiene 100 cantos, entonces las dos primeras son falsas, nos quedarían la A o la C. La tercera afirmación es alegórico, pues representa sus ideas de la religión mediante símbolos, eso es correcto. El número 3 responde a la concepción cristiana, exacto, muy bien, la 3 la A. Muy bien, chicos, excelente. Ay, qué asco, ¿cómo que alianza? Guácala. 4. Este seguro y jubiloso reino, que pueblan gentes antiguas y nuevas, vista y amor a un punto dirigía, y como el peregrino que se goza, ¿no? Viendo ya el templo al cual un voto hiciera, y espera referir lo que haya visto, yo paseaba por la luz tan viva, llevando por las gradas mi mirada, ahora abajo, ahora arriba, ahora alrededor, o sea, alrededor, pues, ¿no? Muy bien. Entonces se siente feliz de observar todo esto, ¿no? Veía rostros que el amor pintaba con su risa y la luz de otros encendidos, ¿no? Entonces está mostrando dicha, pues, ahí Dante, ¿no? Claro. Profe, ¿por qué no puede ser la A? Porque cuando él llega al paraíso, Virgilio ya no lo acompaña, pues Virgilio regresará al primer círculo del infierno, al limbo, porque ese es el lugar que le corresponde, porque es un hombre no bautizado, pues, ¿no? Claro. Entonces la clave la D, atestigua la dicha de la que gozan las personas justas, ¿no? Las almas, los espíritus, ¿no? Del paraíso, claro. Era un pagano, pues. Los paganos son aquellos individuos que adoraron a otros dioses ajenos a nuestro Dios católico, ¿ya? Muy bien, por eso Virgilio no puede acompañarlo por el paraíso, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, con respecto a la Divina Comedia de Dante Alighieri, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El poeta italiano Dante asume una misión profética, pues mediante su poema épico busca contribuir a la reforma del mundo considerado corrupto y anárquico. Claro, para eso escribe esta obra. Por eso los terribles castigos del infierno y del purgatorio, ¿no? En el infierno, por ejemplo, los asesinos, ¿ya? Los violentos contra el prójimo están sumergidos en un río de sangre hirviendo.
¿ya? Entonces, si una persona que está pensando asesinar conoce que eso le va a pasar a su espíritu en el infierno y recibirá esa condena eterna, dice, uy, pucha, mejor no mato, pues, ¿no? No, no, mejor no mato. Si no, eso me va a pasar, qué terrible, ¿no? Entonces mejor no lo hago, ¿no? E invita de igual manera a que otros que han pecado puedan arrepentirse de sus faltas, ¿no? Para que puedan salvarse, ¿no? Del infierno. Chicos, les hago una pregunta. ¿Los del infierno pueden ir al purgatorio? Claro, es una obra didáctica, moralista. No, los que están No, en el no. infierno se quedan en el infierno, ¿ya? Profe, pero luego Virgilio va a regresar, pues, ¿no? No es que se va a quedar en el paraíso, se va a quedar, ¿ya? El castigo es eterno, ¿ya? ¿Cuál es el único lugar del infierno donde no hay castigo? En el limbo. En el limbo. No habría un castigo físico, sino más bien espiritual, ya que las almas que habitan en el limbo suspiran, ¿no? Porque saben que nunca estarán cerca de Dios, nunca recibirán el amor de Dios, ¿no? Por eso suspiran, así como tú suspiras por ella que ni siquiera sabe que existes, de la misma manera, pues, ¿no? Ellos suspiran, ¿ya? Muy bien. A ver, bien. A ver, sigamos.